¿Se les ocurre que pueda existir alguna relación entre los ríos, las direcciones postales y los votos en las elecciones? A los amantes de las matemáticas quizás les cueste un poco menos encontrar la conexión. Al resto nos van a ayudar dos de nuestros invitados del programa de hoy. Será el broche de oro de esta aventura del saber. Empezamos. Al principio del programa les hemos lanzado la pregunta matemática de la semana. Guadalupe Castellano nos la va a recordar y de paso nos va a explicar por qué esta vez se ha querido traer refuerzos. En concreto, ha venido con Javier Gómez. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola. Buenas. Bueno, lo primero de todo, Guadalupe, vamos a recordar la pregunta, que ya lo hemos hecho varias veces a lo largo del programa, pero para ir entrando en calor. A ver. Pues vamos a ver. La pregunta es, ¿cómo se relacionan matemáticamente hablando la longitud de los ríos, el fraude electoral y las direcciones postales? La contestación de la pregunta es la ley Benford de la estadística. Entonces, mi compañero Javier Gómez Sánchez, además de matemático, es estadístico, así es que es la persona ideal para explicarnos en qué consiste. Por eso lo he traído. Bueno, hola otra vez, Javier. Buenas. Enseguida te voy a pedir que nos expliques con detalle esta demostración que tienes preparada, pero ¿cómo se os ocurren, bueno, estas preguntas para explicarnos cosas relacionadas con las matemáticas? La verdad es que esto ha surgido de una manera muy curiosa. La ley Benford surge de la observación, como siempre, en matemáticas. Bien, antes de que existieran las calculadoras, los cálculos matemáticos más complicados se hacían con la ayuda de logaritmos. Los logaritmos están tabulados y todas las tablas de logaritmos están incluidas en libros. Entonces, igual que cuando nosotros leemos un libro que nos vamos por la mitad del libro está muy gastada y la otra mitad está nueva, un astrónomo que se llamaba Newcomb se dio cuenta de que las hojas que estaban más gastadas en el libro eran las que pertenecían a los números que empezaban por 1. Así es que eso es síntoma inequívoco de que hay más números que empiezan por 1 que los que empiezan por 9, por ejemplo. Y se puso a investigar y bueno, y como eso se utiliza para muchas cosas, entre ellos para el fraude electoral, pues por eso se nos ocurrió la pregunta. Bueno, pues vamos a ello, si te parece, Javier. ¿En qué consiste esta ley Benford que nos ha enunciado Guadalupe? Bien, como bien introducido Guadalupe, lo que viene a decir esta ley es que en determinados conjuntos de números, como pueden ser los números que aparecen en nuestra declaración de la renta, los números que aparecen en las longitudes de los ríos o en nuestras facturas, la aparición del dígito inicial no es equiprobable, sino que es el 1 el que aparece más frecuentemente y así en orden decreciente hasta el 9, que sería la cifra inicial que menos aparece. De esto se dio cuenta, al igual que Newcomb en el 1881, posteriormente Frank Benford en 1938 cogió 20.000 datos de muestras de todo tipo, de estadísticas deportivas, longitudes de ríos, y a partir de ahí hizo un estudio y obtuvo esta fórmula que nos indica el porcentaje de aparición de la cifra inicial 1, aparecería un 30% de las veces, las cifras que empiezan por 2 se aparecería un 17% de las veces y así hasta llegar a la última cifra, que sería el 9, que es la que menos aparece, con un 4,6%. Esto gráficamente se ve mucho mejor, vemos cómo aparece en orden decreciente la aparición. Muy bien. Esto no ha sido hasta 1996 cuando se ha dado una demostración fiable y ha sido el matemático Ted Hill. Pero cualquier conjunto de datos, ¿nos sirve cualquier conjunto de datos teniendo en cuenta esto que nos acabas de explicar? Ojalá, María. Si fuese así, sería mucho más fácil acertar la lotería, ya que la gran mayoría de los premios empezarían por 1. No, los datos que cumple la ley Benford tienen que ser datos que no son ni 100% aleatorios, como ocurre con los números de la lotería, ni datos que estén muy condicionados, como por ejemplo nuestra altura. Nuestra altura se distribuye normalmente entre valores que oscilan entre el 1,5 metros y el 1,90 metros, con lo cual casi todos empezarían por 1, hay alguno que mide 2 metros, con lo cual empezaría por 2 y será muy poco. O como por ejemplo, me he traído una factura, en esta factura tampoco se cumple la ley Benford porque está condicionada. ¿Por qué? Porque todas las llamadas tienen un precio fijo de 34 céntimos, con lo cual empezaría en mayor frecuencia por la cifra número 3. Los datos que cumplen la ley tienen que estar más o menos en valores intermedios, ni muy aleatorios ni muy condicionados. Vale. Suelen ser valores provenientes de muchas influencias, como por ejemplo datos que vienen de fenómenos naturales, como las longitudes de los ríos, datos económicos, como por ejemplo los datos que aparecen en nuestra declaración de la renta, o datos provenientes de factores sociales, como nuestros censos. Para demostrarlo, me he traído un plano de Talavera de la Reina, ya lo he traído ampliado, y vamos a hacer un recuento para ver que se cumple esta ley. Empezaríamos
por aquí. Vamos a hablar de las direcciones direcciones postales, ¿no? En este Eso es. caso. Vamos a hablar de las direcciones postales y vamos a ver qué verifica esta ley. Cogemos la avenida Pío XII, que sería una de las más grandes, y empezaríamos a contar. Cogemos el 1, marcaríamos el 1, seguiríamos con el portal 2, con el 3, iríamos marcando así, 1 a 1, hasta llegar al portal que tuviera la cifra número 9, que está aquí. ¿Vale? Vale. En ese momento, todas las cifras tendrían la misma frecuencia, tendrían todas el mismo valor. Si siguiéramos contando, seguiríamos ya por el 10, por el 11, con lo cual la cifra número 1 empezaría a tomar mayor importancia. Vale. Como el recuento es bastante laborioso, ya lo he traído hecho de casa, tendríamos que el primer dígito 1 de los portales tendría una frecuencia de 269 portales, el dígito 2 tendría una frecuencia de 154 y así hasta el total, que habría un total de 919 portales. Esto gráficamente se ve muy bien. Ahora cogemos y calcularíamos los tantos por ciento y vemos que el primer dígito 1, que tiene una frecuencia de 269, tendría un tanto por ciento de aparición del 29,27%, que curiosamente se acerca mucho a lo que nos marcaba la ley Benford. El 2 igual, y así con todos. Gráficamente podemos observar cómo la barra que está más oscuro nos indica el tanto por ciento de aparición de portales que empiezan por la cifra 1, el 2 sería los portales que empezarían con la cifra 2 y así con todos, y vemos cómo se ajusta a la barra morada más clarita, que es la que nos marca la ley Benford. Se ajusta perfectamente. Javier, ¿y a qué chavales le explicas tú esto en clase? No sé si utilizas exactamente los mismos esquemas, la misma información que nos has traído hoy a nosotros aquí, o es sensiblemente distinta. Algo parecido. Con ellos lo que hacemos es tienen que buscar, lo hacemos con alumnos de cuarto de la ESO. Ellos tienen que buscar información del número de habitantes que tienen todos los municipios de Castilla-La Mancha. Para ello van a la página del Instituto Nacional de Estadística, sacan la información, hacen el recuento, igual que hemos hecho con los números de portales de las calles, y calcularían los tantos por ciento y ven cómo se ajusta a la ley Benford. ¿Y qué relación tiene la ley Benford entonces con el fraude electoral? Hemos visto la longitud de los ríos, hemos visto las direcciones postales, pero ¿y el fraude electoral? Pues si tenemos en cuenta que el número de votos que recibe un determinado partido político en cada uno de los municipios ha de cumplir la ley Benford, bastaría con hacer un recuento de esos votos y hacer un estudio, igual que hemos hecho, de porcentajes, y si obtuviéramos, por ejemplo, una gráfica como esta, ¿qué podemos observar? Que algo pasa en el 6. Algo pasa en el 6. En el 6 observamos, ya que en amarillo viene marcado el porcentaje del número de votos, que los que empiezan por 6 tienen una frecuencia de un 13%. Que hay mucha separación entre lo que indica la ley Benford y el porcentaje de los votos, real, ¿no? Con lo cual esto ya sería indicativo de que puede haber un posible fraude fiscal y habría que investigar más a fondo qué pasa. Fraude electoral. Fraude ¿Y electoral. se utiliza realmente? O sea, ¿en la práctica hay casos reales? Esto ya se ha utilizado en el año 2006 en las elecciones de México y se está utilizando también en Estados Unidos para detectar posibles fraudes fiscales y fraudes en empresas. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que ha quedado claro, ¿no, Guadalupe? Yo creo que sí. ¿Contenta, no? Sí. Bueno, pues te esperamos dentro de 15 días y Javier, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Nosotros también nos vamos. Mañana volvemos con la intención de explorar algunas tendencias fotográficas y compartir parte de la jornada con uno de los grandes exponentes del humor gráfico en España. Estaremos aquí con Peridis. No se lo pierdan. Gracias y adiós.